Y vamos a la mitad de los patrones de genogramas, ¿correcto? Patrones de genogramas, y vamos más o menos a la mitad, me parece. O terminamos y vamos a empezar los patrones de herencia. Pónganme una notita en el chat para que identifiquemos hasta dónde vamos. Ok, ayer empezamos con la nomenclatura y nos quedamos Ok, había una duda entonces, muy bien. Ok, hijos adoptados. Muy bien, correcto. Entonces, voy a crear un árbol rápidamente, iré recapitulando datos que ya habíamos visto hasta llegar a esa duda de los adoptados. Muy bien. Vamos a ir creando un árbol genealógico y recordemos que nos interesa tener por lo menos 3 generaciones. Cada generación entonces adquiere un dato generacional. Voy a poner un poquito más pegado. Y estas generaciones que se van creando, un segundito, vamos rápidamente creando un ejemplo, ¿no? Y dejemos uno de embarazo en curso para recordar simbología de embarazo en curso. Muy bien, 3 generaciones mínimo para trabajar una genealogía familiar. Todos los individuos en las generaciones, dijimos, adquieren un número. Esto es para que por medio de una coordenada podamos localizar el individuo del cual estamos hablando. Muy bien. A partir de ahí se vieron nomenclaturas, ejemplo, si una pareja se separa, en donde si una pareja se separa, aunque hayan tenido hijos, ejemplo, se separa esta pareja, vamos a decir, este varón se vuelve a casar, y tiene hijos con esta pareja, entonces vamos a poner aquí hijos con esta pareja. Esto indicaría que cada vez que un evento sucede y el árbol genealógico se actualizan las fechas, ejemplo, aquí habíamos puesto una fecha, no sé, voy a poner 30 de octubre del 2020 y regresa en febrero, ¿verdad?, de 2021, en donde, ejemplo, ya se casó, etcétera. Y entonces las numeraciones aquí cambiarían. Cada vez que se adiciona un nuevo miembro en la familia, entonces adquiere una coordenada nueva y todos quedan modificados, ¿no? Y entonces aquí hay 2 más, entonces este sería el 3, 4, y estos 2 últimos cambian de numeración, 5 y 6. Ahora, a veces me preguntan si la numeración es muy como que relevante en decir, si este bebé era el número 4 y este era el propósito, si ahora el 6, ¿es eso importante? No. Recuerden que tenemos que ir actualizando las fechas y una vez que vamos actualizando las fechas de nuestros genogramas en expediente, entonces quedan modificados en cierta manera, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta que era la última que había quedado. Dice... A ver, déjame leer aquí, no alcanzo a ver bien. Entonces dice, nomenclatura de la pregunta de Mari. Dice, se tendría que agregar la primera generación de la mujer. ¿De cuál mujer? Dame una coordenada. Por eso es muy importante las coordenadas, ¿no? Si me dices Francisco de la mujer, pues ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres. ¿Cuál mujer? Vamos a ver, dame la coordenada para que pueda contestar tu pregunta.
Muy bien, entonces en lo que su compañero me da la coordenada, me dijo G3. Muy bien, generación 3, pero ¿cuál individuo? De esta generación, ¿cuál? Hay 3 mujeres ahí. Acuérdense, si queremos decir una coordenada, tendríamos de decir, ahí ya pusiste, generación 2 sería individuo 3. Normalmente se escribe así, ¿no? Generación 2, guión, y pones el individuo 3, ¿no? Entonces sería este. Entonces vamos a decir que si aquí me pregunta si quieres adicionar los parentales de esta mujer por motivos de un análisis genético, entonces los puedes adicionar. Es decir, voy a hacer espacio a este lado. Si tú quieres adicionar los padres de esta mujer, entonces los puedes poner acá, digamos. Vamos a ponerlos del otro lado para no modificar esta numeración. Los podemos poner acá. Me dices, esta mujer, vamos a desglosar su genograma así. Hacemos una línea de conexión y posteriormente podríamos tener, a lo mejor tiene un hermano. Y entonces, las líneas de conexión, como en este caso, no necesariamente necesitan ser rígidas, ¿no? El objetivo es que si quieres adicionar información porque es relevante para el caso clínico, entonces claro que la puedes adicionar, ¿no? Aquí tienes a este individuo de la generación 2, el individuo 3, que es esta mujer, y entonces corres tu línea y anexas estos 2 individuos. De tal modo que aquí en la generación 1 anexaríamos 3, 4, ¿verdad? Y esta mujer que es 3, 4, 5, y si quieres anexar familia de esta mujer por alguna razón correspondiente al caso, entonces correspondería al individuo número 6, ¿no? Pues claro, tanta información como se necesite de acuerdo a las necesidades del caso. Muy bien, entonces, claro, se pueden atravesar. Las líneas son flexibles, lo único que deben ser es fácilmente identificables a quién pertenecen. Muy bien. Dice, en el caso de G2, en la generación 2, ¿quién? Allá no me pusiste, Anaí. Dame la coordenada para que pueda darte la respuesta. Dame la coordenada completa. Coordenadas completas es generación, número de la generación, guión medio y luego número arábigo para indicar el individuo. Muy bien, entonces dice, el mismo caso, entonces sería la generación 2, el individuo 3, que sigue siendo esa mujer. Dice, el familiar de los papás es mujer. Si se aparean y esa misma mujer se vuelve a casar, se debe actualizar la información. Entonces ahí depende del caso clínico. Vamos a decir, me dice, si se vuelve a separar, si este varón se separa otra vez. Tienes que marcar la línea. Y se vuelve a casar. Entonces vamos a poner otro varón aquí. Nuevamente, una vez que ingresa en la línea, todo el resto de los individuos tendría que actualizarse en numeración. Entonces, tendría que ser 4, 5, 6, 7, ¿no? Ahora, ¿es relevante o no? Acuérdense que aquí es por relevancia. ¿Es relevante o no poner la información de este varón con respecto a quién es el propósitus? Y eso es lo que tienen ustedes que valorar. Ejemplo, si este es el propósitus y de este estamos buscando un evento patológico que probablemente existe solamente aquí y aquí, que estos son los de origen, y probablemente en alguno de los abuelos, entonces tendré que documentar tanto esta familia, entonces ahí ya no lo sé, porque si desgloso los genes, los individuos que reciben genes, a partir de esta línea sería esta mujer, los hijos de esta mujer, pero a partir de este punto estos datos ya no serían tan relevantes para el caso. ¿Se dan cuenta? Si los quieren documentar, porque hubo un extra hijo aquí, ¿verdad? Le ponemos y vamos a poner un extra hijo aquí. Entonces lo documentamos como parte de documentación familiar, ¿no? Y ponemos, se tendrían que actualizar todos los números y en embarazo en curso queda el número 7. Entonces, normalmente la documentación es tan amplia como nosotros necesitemos para los casos clínicos. Muy bien.
Ahora, dice, la respuesta a la última pregunta de Anaí sería que ya no es necesario. Es dependiendo la relevancia que tenga para el caso. Ejemplo, a lo mejor, como dijo su compañero Manuel, a lo mejor documentar patologías de este sujeto ya no es necesario porque estos genes de esa familia pues no tienen nada que ver con este niño, ¿no? Entonces siempre tiene que ver con respecto al caso clínico que tú estás buscando. Dice, lo hacen mucho en enfermedades de depósito lisosomal. Claro, entonces, siempre tiene que ver quién, cómo se desglosa el evento. Si vamos a decir que ese individuo marcado en la flecha, la generación 3, individuo número 7, entonces tengo que seguir sus líneas para ver de quién puede recibir genes. ¿Cómo se hace la disgregación? Y familias que no son relacionadas, entonces difícilmente voy a recibir genes de esas familias. Entonces, nuevamente, ahí es dependiendo el caso clínico que nos interesa documentar. A lo mejor lo documentamos porque ustedes quieren ampliar su árbol genealógico familiar y documentar a lo mejor a todos sus primos. Vamos a decir que ustedes fueran el individuo propósitos generación 3, número 7, y quieren documentar a todos sus primos, pues está bien, los documentan. Pero con respecto al evento patológico, entonces ahí ya se vuelve no relevante. Muy bien, entonces, ahora sí, me regreso a la primera pregunta que era adopción. Y entonces vamos a ponerlo de la siguiente manera. Voy a hacer este cuadrado más chiquito para que quede ese de ahí como símbolo de adopción. Entonces, este ya estaba aquí. Y vamos a ver aquí, en este, voy a disminuir un individuo para darme espacio. Aquí, vamos a ver. Vamos a decir que aquí había una mujer, ¿verdad? Lo ponemos así y vamos a poner en otro color, brackets. Los brackets, entonces, representan adopción. Ahora hay dos tipos de brackets, entonces vamos a ponerlo con este también, así. Hay brackets mirando hacia adentro y brackets mirando hacia afuera. Los brackets mirando hacia afuera tendría que ser algo así como esta femenina pertenece a alguien en la familia. Ejemplo, vamos a poner ahí el caso de esta mujer, ¿verdad? Estos nuevos individuos que quedaron aquí, y vamos a poner a esta niña aquí. Esta niña, este G3, generación 3, individuo 3, que es este, vamos a ponerlo así. Generación 3, individuo 3. Vamos a decir que originalmente era hija del hermano. Entonces acá la tenemos. Originalmente este es G3, generación 3. Y vamos a decir que el hermano murió en un accidente y que esa niña quedó sola y fue adoptada por esta hermana. Entonces, en esta unión familiar, estos dos hermanos, muere esa familia, queda la niña sola y ella la adopta. Cuando los brackets miran hacia adentro, generalmente significa que es adoptado y que posee genoma familiar. Entonces, si ella fuera la patológica, si esta niña fuera patológica, entonces obviamente tendría que hacer análisis de ella, aunque no es su madre biológica, pero es familiar, directo. Entonces ese sería el caso de adoptado, pertenece a la familia. Muy bien. Mientras que en este caso que dibujé aquí, voy a cambiar el color para que quede completamente diferente. Vamos a poner, era un varón, ¿verdad? Cuando los brackets miran hacia afuera, generalmente significa que es adoptado fuera de los núcleos familiares.
Ejemplo, lo adoptaron en un centro de adopción, no sé, lo adoptaron en Honduras, lo adoptaron en, no sé, África. Entonces, niños que no tienen nada que ver con el genoma familiar de estos sujetos. Entonces, esas serían las simbologías a utilizar. Ahora, en algunos libros, incluso lo ponen así despunteado, entonces voy a borrarle como pedacitos a las líneas, ¿no? Y las líneas despunteadas, entonces, significan adopción fuera del genoma familiar. Están unidos, pero solamente legalmente, no por sangre, ¿no? Entonces ahí tendría que ver si tiene o no genoma familiar. Eso es lo que nos interesa para los sujetos adoptados. Muy bien, esa era la última pregunta entonces con la que íbamos a iniciar, que era la de Mario. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces dice, la posición de la niña, entonces de esa niña queda ya enumerada en este punto, ¿no? Como G33. Si el evento de la muerte de este sujeto no hubiera sucedido, entonces ella sería G3 número 8. ¿Ah? Entonces, solo si cambia de lugar. Solo si cambia de lugar por alguna situación, como en este caso de adopción, entonces adquiere una nueva coordenada. Y claro, en las fechas que tenemos aquí arriba, ustedes tendrían que poner en su actualización, en tal fecha sucede este evento, se adopta y entonces la mueven para el otro lado. Muy bien. Dice ahí, déjame ver, dice, me salí, no, ahí estuvo. Dice, los medios hermanos, exacto, entonces en este caso, en el diagrama original que aquí teníamos, estos serían medios hermanos, ¿no? Entonces, si lo regresamos al diagrama original, en donde eran hijos verdaderos, entonces vamos a quitar ¿no? Vamos a quitar los adoptados. En donde en realidad serían hijos verdaderos, vamos a regresarle su flecha normal. Entonces ahí están, ¿no? Entonces, en realidad, esta niña, ¿verdad? Es media hermana de estos dos y también media hermana de ¿no? Entonces aquí pusimos 3 continuos debidos a separaciones. Aquí marcamos la primera separación con 2 hijos. Luego aquí marcamos la segunda separación con un hijo. Y luego un nuevo matrimonio con otro hijo, ¿no? Así quedarían marcados. No es que tienen un símbolo especial. No tienen ningún símbolo especial. Solamente quedan marcados así, cada uno adquiere una coordenada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Correcto. Entonces, ya también habíamos recapitulado aborto, ¿verdad? Las simbologías. Muy bien, correcto. Las despunteadas es las que no tienen que ver nada con la familia. Correcto, Luis Jaime. Muy bien, entonces contéstenme si ya recapitulamos aborto, las simbologías. Consanguinidad separada de una generación. A ver, vamos a ver cómo generamos ahí una consanguinidad. Sería más o menos así. Ejemplo. Si vamos a decir que este individuo, que estos dos son hermanos originales, ¿no? Vamos a conectarlos hasta este punto. Entonces vamos a decir que estos dos sujetos, aquí tendríamos que generar una línea así.
Vamos a decir que esos dos sujetos se casan. Y entonces la coordenada quedaría para ese par, la generación 2, el individuo número 5, y de la generación 3, el individuo número 2. Entonces, esta es la pareja. Generación 2, individuo número 5, generación 3, individuo número 2. Vamos a decir que se casan y de aquí vamos a desglosar una línea. Y tienen un embarazo en curso, aquí. Que esta se convierte entonces en la generación 4, ¿no? Muy bien. Más o menos así quedaría, Nore. Bien. Muy bien. Me dice... Muy bien, saltamos una generación para que se vea el detalle de segunda. Dice al que el sujeto G3, 4 y 5. Muy bien, entonces, ahora ya no hay 4. Muy bien, déjame actualizo los números porque aquí borramos a un hermano, ¿no? Entonces este sería... Muy bien, entonces actualízame la coordenada, Francisco. Este sería 4, 5 y 6, porque ya no hay G3, 4, y estaba borrado. Muy bien, entonces G3, 4. Ese individuo de la generación 4. Muy bien, la pregunta era... ya no tendría relación con la mayoría del árbol. No, si fuera adoptado, ¿verdad? Si fuera adoptado, así como lo habíamos puesto despunteado, brackets hacia afuera, entonces no tiene nada que ver. Si ese individuo se enferma, pues no tiene nada que ver con ningún miembro de la familia, en el caso de adopción. Entonces ahí no lo podemos poner. Muy bien, digamos ahí... las nomenclaturas, Daniela, pues sí, únicamente quedan en estas formas, como estas parejas que separamos. Entonces, aunque digamos que estos son los hijos originales de esta mujer y se volvió a casar, y vamos a decir que entonces este individuo califica como padrastro de estos dos individuos, entonces no hay una nomenclatura especial tampoco. Lo único que tienes que marcar sería un nuevo matrimonio. Y eso es todo. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces a recapitular. Vimos la mayoría de las nomenclaturas. Vimos gemelos. Muy bien. Vimos lo de las nomenclaturas de aborto. Correcto. Entonces, las de aborto sí, gemelos no. Muy bien. Entonces, vamos a generar unos gemelos aquí. Recordamos que tenemos dos tipos de gemelos, ¿no? Vamos a ver. Recordemos. Tenemos gemelos monocigotos y dicigotos. Dice... muy bien. Las nomenclaturas para útero subrogado se llaman. Saray, útero subrogado. Ahorita vamos a ver las de reproducción asistida. Entonces, esas son diferentes. Bueno, no son tan diferentes a esto, pero la interpretación. Entonces, esas las dejo siempre hasta el final. Ahorita entramos con esas. Muy bien, vamos a explicar primero las de gemelos, ¿no? Entonces, tenemos gemelos monocigotos y dicigotos, ¿no? Entonces, nos debe quedar claro, con respecto a monocigotos y dicigotos, monocigoto, ¿verdad? Recordemos, es un solo embrio que en las primeras divisiones mitóticas se biparte. Gemelo monocigoto, entonces, este embrión, acuérdense, ponemos un óvulo, un esperma, generando un embrión. Este embrión, durante las primeras divisiones, se divide, se dice se biparte, generando dos embriones casi, ¿no? Sería el embrión 1 y embrión 2,
99% idénticos. Entonces se dice que gracias al fenómeno de bipartición en las primeras divisiones mitóticas, ese fenómeno genera ciertos cambios por la ruptura. Así que los dos productos derivados, los dos gemelos monocigotos, son 99% iguales. Y esto ya dijimos en nuestras pruebas de BNTRs, en las pruebas de identificación de individuos, podemos claramente ver cómo existen cambios pequeños, pero existen cambios entre ellos, que eso es importante, se pueden diferenciar. Ahora, ¿cómo se representa este evento de los monocigotos? Entonces vamos a generar unos gemelos monocigotos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a generarlos acá. Se considera un solo embarazo, entonces tendrá una sola línea de partida. Así. Y monocigotos, entonces debemos recordar, si el esperma era X, y el óvulo es X, entonces no hay modo que se genere un varón, ¿se dan cuenta? De tal modo que si el esperma fuera Y y el óvulo es X, el embrio era XY, no hay modo que se genere una mujer. De tal modo que los gemelos monocigotos siempre son del mismo sexo. Entonces es muy importante recordar. Ahora, los gemelos monocigotos quedan unidos en la parte del centro así, generando o representando que son monocigotos. Muy bien, ahora los dicigotos, ¿verdad? Y a partir de ahí ustedes pueden poner una gran cantidad de los dicigotos generalmente se implantan o se generan de diferentes bolsas coriónicas y amnióticas. Lo que sucede con estos gemelos dicigotos, ¿verdad? 2 óvulos, 2 espermas, o podrían ser 3 óvulos, 3 espermas, ¿no? Entonces lo ponemos así, cada uno ponemos con su respectivo esperma, cada uno de ellos genera un embrión, este sería el embrión 1, este sería el embrión número 2. De tal modo que aquí, si se diera el caso que el esperma es X, el óvulo es X, o que este fuera Y, entonces este embrio se convierte en masculino y este embrio se convierte en femenino, ¿no? Entonces, allí sí existe la posibilidad de que sean de diferentes géneros. Pueden ser igual, pero aquí sí hay posibilidad de que sean diferentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la representación? Vamos a poner aquí. Vamos a generarle a este punto, vamos a ponerla como gemela, ¿no? Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo acá, y vamos a poner varón, para que quede hombre o mujer. De tal modo ahora que ya generamos más individuos en la generación, entonces quedarían, acuérdense, dicigotos no unidos, monocigotos unidos. Entonces quedarían como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ahora se convierte en 8, ¿no? Muy bien. Listo. Vamos a ver. Preguntas. ¿Quedó claro entonces? Gemelos dicigotos, entonces no están unidos. Monocigotos unidos. Muy bien. Correcto. Preguntas hasta ahí. Ahorita voy a entrar con las de reproducción asistida. Muy bien. Correcto. Entonces, vamos a entrar entonces a las nomenclaturas, ¿verdad? Sí, voy a... no abrí mi presentación PowerPoint. Déjenme ver. En la página número 5, en la parte lateral de la número 5, se encuentran las nomenclaturas, solamente 2 de las muchas que hay ahora. 2 nomenclaturas relacionadas con reproducción asistida. Ahora, las voy a borrar todo el árbol porque necesito todo el espacio para esas nomenclaturas, ¿no? Entonces voy a borrar todo el árbol. Muy bien. Muy bien.
En reproducción asistida, entonces puede ser que una pareja acude a consulta con el problema de que no pueden tener hijos. Ahora, el problema de esterilidad, entonces quedaría representado así, tiene que ser identificado cuál de los dos es el que tiene el problema. Entonces, vamos a empezar, caso número 1, ¿no? Y vamos a enumerarlos para las preguntas sean dirigidas al caso. Caso número 1, en el cual es el varón, ¿no? El que presenta infertilidad. Al ser el varón el que presenta infertilidad, entonces la sugerencia siempre es utilizar banco de esperma. Donador, entonces, se representa, si es por banco de esperma, nuevamente un símbolo de cuadrado, adentro una letra D. Esta sería la madre gestante, ¿no? Entonces, esta sería la madre gestante. Entonces, vamos a poner producto en gestación. Entonces, se pone este ángulo aquí para representar que este producto es derivado de fertilización asistida por donante de esperma. Ahora, segundo caso, voy a poner los dos más frecuentes para que hagan preguntas. Segundo caso en frecuencia sería, vamos a ponerlo aquí, masculino, femenino, en donde es la mujer la que tiene el problema. Ahora, hay dos tipos de problemas ahí, ¿no? Primer tipo de problema sería la mujer está teniendo abortos espontáneos o a lo mejor inducidos, pero el feto es sano. Eso querría decir que el problema son las membranas y anexos. Placentas, no se puede implantar correctamente, tiene fallas de algunas proteínas de adhesión, etc. Embarazo ectópico. Ella tiene un problema, pero sus óvulos están bien, los óvulos estaban produciendo producto sano. Eso quiere decir que si sus óvulos es el problema, puede utilizar banco de óvulos. Y aún así, ¿verdad? Aquí sería el primero, ¿verdad? Si utiliza banco de óvulo, no, aquí sería el segundo. Si utiliza banco de óvulo, utilizando sus óvulos, y utilizando su esperma, entonces aquí viene la pregunta de Sarai. Esto se convertiría en útero subrogado. En útero subrogado, entonces, esa mujer necesita a alguien que geste, si sus óvulos están bien, ella estaba produciendo fetos sanos, pero el problema son las membranas y anexos. Entonces, este sería el caso. Pero si fuera al revés, ¿verdad? Que sus placentas están formando correctamente, se implantan correctamente, pero los óvulos, ¿verdad? Que puede ser por edad, puede ser por alguna alteración de ovarios poliquísticos, ovarios inmaduros, etcétera, son los óvulos lo que no funciona, ¿verdad? Este era el caso 2, vamos a poner el caso número 3. Y el varón está sano, ¿verdad? Sus óvulos son lo que no funciona, pero ella sí puede gestar. Ella sí puede gestar. Entonces, aquí sería un donador de óvulo, fertilizado con el esperma de la pareja. Muy bien, entonces ahí tenemos 3 posibles casos. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta hasta ese momento. Muy bien, dice, ¿existe eso de que se pueden guardar los óvulos? Claro, los óvulos se generan, se mandan al banco de esperma. Cuando una mujer acude a reproducción asistida, primero se hace un tratamiento para que ella pueda ovular. Se colectan esos óvulos. Se analizan algunos de los óvulos de la muestra. Otros se congelan. El objetivo es ver si su óvulo es el problema. Si los óvulos no son el problema, entonces pueden utilizar sus óvulos. Entonces, por eso, tanto óvulos como espermas, cuando se están haciendo estos análisis, primero se mandan al banco, se analizan y se pueden descongelar para hacer fertilización. Muy bien, entonces, dice, puede repetir el caso 3. El caso 3 sería este, ¿no? Voy a marcar como en color,
¿verdad? Con unas barritas diagonales. Para el caso número 1 sería si el problema de la infertilidad es ella. Ajá, entonces voy a marcarlos como con cuadritos para diferenciar el caso. Aquí serían los óvulos, el esperma de él está bien, el óvulo de ella está bien, y entonces aquí el problema, ¿verdad? Es placenta, implante, ajá, proteínas del implante, etc. Ajá. Son otros anexos. Si su óvulo está bien, entonces esto se convierte en útero subrogado. Ajá. Utiliza a un útero para gestar sus óvulo y esperma fecundado, este embrión generado de esta pareja. Ahora, si aquí el óvulo está mal, ¿verdad? Aquí el óvulo está mal, entonces puede utilizar un óvulo donante, que puede ser fertilizado con el esperma de su pareja. Ajá. Entonces, más o menos ya puse las rayitas para tratar de identificar la posible causa, ¿no? Muy bien, decía, caso número 2, no se escribe la D adentro del útero subrogado. No, porque no es esa mujer la que está donando el óvulo. Ajá, por eso no lleva la D. Ahora, vamos a poner el caso donde sí lo lleve. Ajá, si tenemos a una pareja, vamos a poner caso número 4. Tenemos a una pareja en reproducción asistida en la cual se va a utilizar un donante de óvulo y además esa donante de óvulo va a ser el útero subrogado. Eso querría decir que esta mujer, sus óvulos no funcionan, así como tampoco placenta, implante, etc., etc. Todo lo que ya mencionamos, las dos cosas no funcionan. Y entonces deciden utilizar un donante de óvulo que a la vez se convierte en útero subrogado y ese óvulo se fertiliza in vitro con el esperma de esa pareja. Ajá, ese sería el caso, Nori, donde sí llevaría la letra D. ¿Correcto? Entonces, ese puede ser uno de los casos. Ahora, pudiera ser, ajá, vamos a poner un extra caso, que, ajá, caso número 5, similar a este. Tengo al hombre, vamos a ver qué tanto se ve en el pizarrón, sí, ahí sí se ve bien, muy bien. Tengo al hombre y la mujer, en donde ella tiene el problema, ¿no? Ella tiene todo el problema, placenta, vamos a ver, placenta, implante, etcétera, ¿no? Y va a utilizar una mujer de útero subrogado, pero la gestante no va a donar el óvulo, sino va a utilizar un óvulo del banco de esperma, digo, del banco de óvulos. Entonces vamos a poner el óvulo en otro color, voy a ponerlo en negro, para que se vean las tres, ¿no? Y aquí sería el donante. Ahora, cuando esto sucede, este donante del banco es fertilizado con el esperma de esta pareja. Y esta mujer únicamente está haciendo útero subrogado, no está donando el óvulo, sino que el embrión se fertiliza in vitro del banco y se implanta en esa mujer que va a servir como útero subrogado. Muy bien, ahí más o menos planteamos diferentes casos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿por qué es importante revisar entre lo más frecuente utilizado para reproducción asistida? Siempre serían, como el caso número 1, los donantes de esperma, y el caso número 2, no, perdón, el caso número 3, que sería el donante de óvulo. Eso es lo más frecuente, utilizar el banco de espermas y bancos de óvulos. Ahora, ¿por qué no es frecuente útero subrogado? Uno, porque no es tan fácil que una mujer se preste a gestar, ¿no? Entonces, en México no es frecuente tener mujeres que se dediquen a eso. En Estados Unidos, interesantemente, hay mujeres que viven de eso, de gestar, de ser útero subrogado. Ahora, aquí no es frecuente utilizar útero subrogado. Segundo,
Segundo punto importante. De acuerdo a la ley, la mujer que gesta adquiere derechos legales sobre el producto. Entonces, de tal modo que esta mujer, imagínense, primer caso, ¿no? Esta mujer está gestando un producto que no es de ella. El genoma tiene directamente de los padres, ¿no? Entonces, vamos a decir que durante el periodo de gestación, esta mujer se desaparece, llevándose el producto en vías de gestación. Si la localizan, entonces se vuelve un problema legal y entonces estos padres reclaman paternidad. Si les haces una prueba de BNTRs, el bebé tiene todo el genoma de ellos y entonces se lo quitan sin problema, ¿no? Ahí no hay problema de que se lo puedan quitar. Ahora, ¿dónde sí hay problema? Aquí. Porque si esta mujer que además donó el óvulo, ¿verdad?, se convierte en la gestante, entonces es su hijo, que al final del embarazo lo dona como adopción a esta pareja. Entonces, esta pareja, aunque este sea el padre biológico, la madre se convierte en madre adoptiva, ¿no?, de ese bebé. ¿Por qué se convierte en madre adoptiva? Porque no es su genoma. Entonces, es muy importante, y ese es el caso más difícil. Esa madre tiene todo el derecho legal sobre ese niño. Sin embargo, vamos a decir que se desaparece con el niño. Y tiempo después quiere regresar a solicitar manutención a ese padre, del caso número 4. Entonces, debido a los documentos legales que se firman antes del evento, entonces ese padre puede rehusar pagar manutención aunque sea el padre biológico, debido a que se realizó para un curso de reproducción asistida en donde la otra madre era la que quería el bebé, ¿no? Entonces, existen diversos problemas legales. De tal modo que el caso número 5, ¿no?, el caso número 5, donde pintamos aquí, caso número 5, entonces este caso y este caso tienen la misma situación legal. Esa mujer no es la madre de ese bebé, ¿no?, porque es un donante y este es el padre biológico. Entonces ahí fácilmente también se lo quitan. Muy bien. Entonces, por ese motivo, en México, como en otros países, se prefiere que sea la mujer, ¿verdad?, la gestante, la mujer que acude a reproducción asistida sea la gestante, para tratar de evitar este tipo de situaciones. En otras situaciones, entonces, se le pide a la madre, ¿verdad?, que va a conseguir un útero subrogado, que a veces sea un familiar, para que estén seguros de que al término del embarazo el bebé se les pueda regresar, ¿no? Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿No hubo preguntas? Muy bien, si no hubo preguntas. Muy bien, entonces, en el caso de parejas, ¿verdad?, del mismo género, entonces la técnica de reproducción asistida es algo diferente, ¿no? Si son parejas femenino-femenino, entonces aquí una de ellas sirve como útero gestante, ¿no? Una de ellas sirve como útero gestante. En la mayoría de las ocasiones, debido a que, ¿verdad?, recordemos, y vamos a poner un dibujo aquí, los óvulos se encuentran en metafase. Ese es un óvulo en metafase. Y solo ante, ¿verdad?, el estímulo del contacto de fecundación por esperma, el siguiente paso sería, se divide uno de los polos con material genómico, se convierte en el cuerpo polar, mientras que el otro se convierte, ¿verdad?, en recibir o generar al embrión. Y entonces aquí pondría en rojo los cromosomas que se donan del esperma, ¿no? Ahora, generar este evento de separación para que esta madre, la pareja de esta mujer fuera la madre biológica, no es tan fácil. Porque durante este proceso de separación ficticia, a veces no se logra la separación del cuerpo polar.
Y entonces si se fecunda este óvulo con el material genómico de la otra mujer, entonces literalmente estaríamos adquiriendo, ¿verdad? Aquí este es diploide, serían dos óvulos diploides, dos óvulos diploides, y entonces se pueden generar trisomías, tetrasomías, etc. Entonces es más difícil, es más difícil. Ahora, lo más frecuente para parejas del mismo sexo, en este caso femenino, lo más fácil sería utilizar banco de esperma. Eso es lo más fácil. Ahora, vamos con el otro caso. Muy bien, entonces dice, vamos a poner simbología. Vamos a decir que alguna de las dos, pareja femenino, se identifica como varón, ¿no? Pudiera ser. Entonces lo ponemos con círculo y cuadrado, los dos. Pero me tienes que decir genómicamente qué es. Aunque se identifique como varón, ¿verdad? Me tienes que decir finalmente si es XX o XY. Porque así yo sabré qué procedimiento es el que se va a aplicar. Entonces, tanto para hombre como mujer, masculino como femenino, ¿verdad? Vamos a poner, es masculino que se identifica como femenino, entonces también me tienes que dar la indicación para saber cuál será el procedimiento, ¿no? Eso siempre es importante. Muy bien, ahora vamos rápidamente al último. Pacientes masculino, ¿no? Dos varones del mismo género. Entonces aquí necesariamente necesitamos útero subrogado. Pero esta técnica es una de las técnicas que hay países que están generando con mayor frecuencia. Lo que se hace es que al óvulo se le retira todo el núcleo, ¿verdad? Para que no quede en metafase, es decir, no quede nada en el núcleo de ese óvulo más que los organelos. Entonces queda el óvulo, ¿verdad? Se retira el material genómico adentro del núcleo, este sería el núcleo de ese óvulo. Aquí solo quedan los organelos y se fecunda con el esperma de los dos. Entonces se inyecta el material genómico de este esperma y material genómico de este esperma, de tal modo entonces que se convierte un embrio diploide. Este producto se considera el bebé de tres padres. ¿Y por qué de tres padres? Porque las mitocondrias se siguen quedando en el núcleo y las mitocondrias le pertenecen a esta mujer. Entonces, recordemos que el DNA mitocondrial en nuestro genoma es muy importante, por eso tenemos patologías mitocondriales. Entonces, en este caso, ¿verdad? Debido a que los espermas son haploides, a diferencia del óvulo que permanece diploide hasta la fecundación, es más fácil este procedimiento, ¿no? Correcto. Entonces, ahí ya hablamos de los posibles casos utilizables para parejas del mismo sexo, ¿no? Son más difíciles. El éxito no es tan sencillo. En muchos casos se tiene que utilizar para parejas del mismo sexo, masculino. Lo más fácil es que se utilice un solo de los espermas y que se utilice un donante del banco, ¿no? de óvulos. Eso es lo más fácil. Pero este procedimiento ya se ha generado, ¿no? Que se llama el bebé de tres genomas. Bien. Déjenme ver ahí qué decía. Dice, ¿ese producto puede ser masculino o femenino? Claro, porque los espermas donan X y donan Y. Entonces ahí depende cuál le donó, ¿no? Claro, acuérdense que se hace fertilización in vitro y desde el momento de fecundación se toma muestra. Y entonces, una vez que tienen los embriones, sabes qué embriones son masculinos y qué embriones son femeninos, y se implantará en el útero subrogado lo que ellos quieran. Muy bien, listo. Entonces ya contestamos muchas preguntas. Estamos a pocos minutos, 5 minutos, para que me dé tiempo para pasar lista. Muy bien, listo. Correcto. Entonces, piensen si por ahí les quedó alguna duda para el día de mañana. Y si no, el día de mañana, perdón, mañana es sábado, ¿verdad? Correcto. Entonces, no el día de mañana, pero el lunes. Entonces, veríamos patrones de herencia. Muy bien, patrones de herencia. Hay alguna parte después en donde vamos a volver a retocar las partes de reproducciones asistidas si es que nos da tiempo en el curso, ¿no?
Dependiendo qué tan rápido avanzamos, pues podemos llegar a ese material. Sí, no sé si nos dé tiempo llegar hasta ese material, pero una parte al final del curso que tiene que ver con reproducción asistida. Y entonces ahí ya sabemos más, ya sabemos eventos patológicos, y se tratan los detalles de qué se busca en esos embriones antes del implante. Entonces a lo mejor llegamos hasta ahí, ¿no? Muy bien, entonces voy a pasar lista. Empezamos con Montserrat. Muy bien, Montserrat, muy bien. Daniela. Daniela. Ahí está. Muy bien. Diana. Alan. Ángel. Muy bien. Anaid. Aramis. Muy bien. Le dejo la asistencia porque ahí sé que ahí estaba. Muy bien. María ya contestó. Sebastián. Sebastián. Muy bien, no recuerdo haberlo visto en el chat. Miriam, pero si lo vieron, por favor díganme, ¿no? Miriam ya contestó. Sarerit. Muy bien. Elizabeth. Muy bien. Correcto. Gracias, Edwin. Ingrid. Ah, ya contestó Elizabeth también. Muy bien. Ingrid ya contestó. Alonso, Ricardo. Elliot. Muy bien. Monse. Lilia. Luis Jaime. Abigail. Camila. Francisco. Muy bien. Correcto. Correcto. Sí, le puse asistencia porque leí sus comentarios en el chat, por eso sé que estaba. Muy bien. Pero ya le dejé la asistencia. Emanuel. Muy bien. Edwin. Denise. Sheila. Lorena. Arturo. Gonzalo. Saraí. Saraí. Correcto. Gracias, Edwin. José. Saray. Javier. Alexis Javier. María. María. Muy bien. Itzel. Juan Pablo. Anayeli. Nori. Oscar. Gerardo y Neftalí. Doctora. Muy bien, gracias. Listo, nos vemos el lunes. Revisen sus documentos, patrones de herencia.